Víctor, esta noche tenemos la gratísima comparecencia de una persona que muy prolífera en lo que tiene que ver con la escritura de libros. Es un gran amigo y con él vamos a tener la gran oportunidad de conversar sobre muchísimos temas, porque él es un experto, no solamente un gran politólogo, sino más bien que ha estado detrás de los grandes líderes, no solamente en lo que tiene que ver con la participación en conferencias, la participación en diplomados. Se trata de Belarminio. Belarminio es un gran amigo nuestro, Belarminio Ramírez, y es un politólogo de los más reconocidos en República Dominicana. Yo creo que con él, no creo, estoy convencido que con él vamos a hacer un excelente programa para el conocimiento de toda la teleaudiencia que todos los sábados se da cita con nosotros a partir de las 10 de la noche. Bueno, ciertamente con Belarminio vamos a disfrutar de compartir desde aquí este espacio que cada semana hacemos Gustavo y yo. Estamos en Consensuando. Ustedes, amigos televidentes, van a disfrutar de esta conversación. Pero yo creo que nosotros vamos a empezar ganando, Belarminio, porque yo te veo con unos libros y yo pienso que para nosotros, o estoy equivocado. No, son para ustedes. Sabe que en mi labor de politólogo y maestro he venido produciendo parte de la bibliografía para la carrera de Ciencias Políticas en República Dominicana y de Marketing Político. Entonces aquí le traje Comunicación y Persuasión, cómo ser un líder persuasivo. Ese libro es para ver cómo podemos mejorar la calidad de la comunicación en esta campaña electoral del 2020. Qué bueno. Porque la crisis de la política, en cierta medida, es una crisis de la comunicación política. Entonces, para usted, Gustavo. Entonces, este libro, Campañas Electorales, Guía para Diseño, Planificación, Evaluación y Gerencia. Esto es un manual de campañas electorales. Cualquier persona que vaya a ser candidato toma este libro y ya nada más tiene que... El diseño de la campaña está aquí. Solo tiene que hacer la particularización. Y como ustedes son dos políticos prominentes, estas obras estoy plenamente seguro de que le van a servir de mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Belarminio. Para nosotros es un gran privilegio recibir esos libros. Vamos a adornar esto aquí inmediatamente, Gustavo. Precisamente de ese tema, Víctor, comenzando afortunadamente con la entrega de Belarminio de estos libros, estos ejemplares que nos van a servir de mucho en esta campaña electoral que se inicia prácticamente ya. Pero me gustaría exactamente hablar, Belarminio, de lo prolífero que tú has sido, y me he dado cuenta que te has especializado en escribir sobre los grandes líderes de República Dominicana. Vi un libro que escribiste muy acertado del doctor Joaquín Balaguer. Luego escribiste algo que tiene que ver con el doctor Leonel Fernández, con la Margarita Cedeño Fernández. Y en esa tesitura has construido un contexto para tratar de dar a conocer a la población y a la sociedad en sentido general del liderazgo nacional por dónde ha ido. Sí, esa especialidad tuya, Belarminio, ¿la fuiste cultivando o es natural tuyo de tu formación como académico? Yo me inicié en la política partidaria con 12 años de edad. O sea, yo siendo un muchacho ya, di a conocer una vocación por la política. Luego ya en la educación secundaria, yo fui fundador del PLD en mi pueblo, en Guayabal de Azua, y yo no tenía ni cédula. Y dirigí el partido un proceso siendo menor de edad. Llegó el momento en que debí venir para Santo Domingo a estudiar y vine y me matriculé en el doctorado en Derecho en la UAS. Pero mi traslado de Guayabal a Santo Domingo hizo que la activista del PLD en ese entonces saliera a buscarme aquí al barrio donde yo vivía. Y recuerdo que un día se apareció con Lidio Cadé allá donde la tía mía. Y me dijo, Belarminio, es que el partido se está cayendo allá después que tú saliste. Tú eres el que vende el periódico, la revista. Nosotros queremos que tú estudies sabatino y tú vuelvas para Guayabal. Yo le dije, yo no puedo hacer eso, compañero, porque es que yo vine a estudiar un doctorado en leyes y esa carrera no se da sabatina. Entonces me montaron en un motor, ellos andaban en un motor, en la colita del motor, y me llevaron al intermedio Francisco de Rosario Sánchez.
estoy hablando en Buenos Aires de Herrera. Sí. Y ahí me entregaron al presidente del intermedio. Y le dije, mire, este muchacho de Guayabal de Aso, Belarminio Ramírez, se lo entregamos para que usted lo organice aquí. Ese compañero estudiaba ciencia política. Entonces ahí yo cogí ciencia política como segunda carrera y llevé las dos carreras a la vez. Pero desde que yo comencé a estudiar ciencias políticas, yo me incliné mucho por una teoría de un consultor político norteamericano, que él plantea, Thompson, la necesidad de que los líderes se estudien en vida y de que los académicos le presten mucha atención a estudiar la conducta de los liderazgos, los errores, los aciertos, los desaciertos, y que lo den a conocer. Y entonces él decía que en América Latina había una particularidad, y era que los académicos en su mayoría estudiaban los líderes después de muertos, pero que lo hacían era por no asumir responsabilidad, por no criticar y por no reconocer. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa teoría. Yo dije, yo voy a marcar la diferencia. Entonces ahí yo comencé prestándole atención al estudio del liderazgo, ya siendo un muchacho, y hasta el día de hoy he producido una bibliografía sobre la ciencia del liderazgo, porque ahora el liderazgo es una ciencia. Se está haciendo un rediseño de los PENSAS de ciencias sociales a nivel planetario para establecer dos materias, liderazgo 1 y liderazgo 2, en todas las carreras. Porque un profesional que no tenga dotes de liderazgo y que no tenga conocimiento de gerencia no puede tener éxito ni en su profesión, ni en su familia, ni en la vida, ni en nada. Entonces, nosotros estamos escribiendo los libros de texto de liderazgo, pero al mismo tiempo hemos estudiado liderazgo paradigma. Y esa ha sido una particularidad nuestra como académico. Yo quisiera aprovechar que Belarminio ha hablado de sus orígenes en el PLD y cómo él era o es de estos hombres y mujeres que se formaron ideológicamente en el PLD, que vendían Vanguardia del Pueblo, que pertenecían a su estructura orgánica, que se reunían, que discutían los temas y que tenían una filosofía y una ideología. Ahora hay un momento especial, casualmente en el PLD, en ese partido que a los 12 años tú ingresaste, no solo después de la primaria y con los problemas de las primarias, con el desprendimiento o la división de Leonel Fernández como presidente de ese partido renunciar, sino que hay muchos, incluso candidatos que ganaron sus posiciones y están renunciando y dicen que el PLD ya no es el mismo. ¿Cómo tú valoras la situación que está viviendo ese partido en este momento? Ese introito que tú has hecho, Víctor, es muy interesante porque la historia de la democracia dominicana, en ciertas medidas, es la historia de las crisis de los partidos políticos. Cuando uno comienza a estudiar el sistema de partidos, de la muerte de Trujillo, ya vemos, por ejemplo, en 1970, como el partido gobernante, que era el Partido Reformista, sufrió una división y de ahí nació el MIDA. Don Augusto Lora fue quien organiza el Partido Reformista a nivel nacional, fue don Augusto Lora, no fue Balaguer. Balaguer estaba en el exilio. Luego, cuando Balaguer llega y ya es presidente, hubo un choque con don Augusto Lora y Balaguer comenzó a debilitar a don Augusto Lora porque don Augusto Lora tenía relaciones primarias con los liderazgos de los pueblos y Balaguer quería él tener el control de la organización. Se fue Augusto Lora, se dividió el partido. Luego Balaguer afrontó una experiencia parecida con Fernando Álvarez Bogal. Cuando Balaguer pierde las elecciones en el 78, lo declararon muerto en vida. Solo faltó los 9 días de rezo y la sepultura. Entonces Balaguer se va del país, pero le entrega la Secretaría de Organización a Fernando Álvarez Bogal. Cuando Fernando organiza el partido y Balaguer retorna para el 1982, entonces Balaguer dijo que no quería a Fernando como vice. Ahí vino una crisis en el Partido Reformista. Bueno, pues con el tiempo Fernando tuvo que irse. Recuerdo que se llevó 7 senadores, ya dentro de ellos estaba el presidente del Senado de entonces, José Eduardo Leger, pero Balaguer ganó las elecciones. El PLD tiene la particularidad de que es el partido que menos se ha dividido en la historia de la democracia dominicana. Y eso, en cierta medida, era el punto fuerte del PLD. Cuando llegaba una campaña electoral,
la cohesión PLD-gobierno, la disciplina del PLD, y como dicen la gente del pueblo, de que el PLD lavaba los trapos sucios en casa, eso era una ventaja frente al PRD. Ahora el PLD le tocó también el síndrome de la división, y vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Pero yo puedo decirle a ustedes lo siguiente: afortunadamente tenemos una ley de partidos. Afortunadamente el proceso fue organizado por la Junta, porque aquí los partidos, todos sin excepción, perdieron la capacidad de autoarbitraje. Y a partir de ahora el sistema de partido, en mi visión, yo percibo que se va a fortalecer, porque este proceso, que acaba de suceder, condujo a que miles de personas aspiraran por primera vez a un puesto de elección popular. Entonces el activo de liderazgo en la democracia ahora se ha fortalecido en los dos principales partidos de la nación. Porque el problema que nosotros tenemos como sistema político es la ausencia de renovación, la perpetuidad en los puestos de control partidario, la perpetuidad en los espacios, en la boleta. Por ejemplo, en el 2016 el PLD reservó prácticamente 28 senadurías. El PLD reservó a todos los diputados y los partidos de oposición hicieron lo mismo. Ahora con una ley de partidos que establece que el 80% de los puestos hay que llevarlo a la consulta de la base social, eso ha sido la salvación de los partidos y eso es lo que ha conducido a la división del PLD. O sea, lo que ha sido la medicina para los partidos políticos se convirtió en el problema del PLD, puesto que esa ley impidió que hicieran el pacto, que reeditaran el pacto del 2016. Herminio, precisamente dada tu curiosidad sobre todos estos temas, hubo un momento en el que parece que te prestamos al Partido Reformista Social Cristiano. Tú eras secretario de capacitación y delegado técnico en la Junta. En aquel momento recuerdo que tuviste una gran confrontación con Quique Antún, sí, muy fuerte, sobre la base de que Quique pretendía hacer una alianza con el ex compañero Leonel Fernández, y es precisamente ahora cuando Quique expone a favor del expresidente Leonel Fernández su partido en esa dirección. Yo quisiera saber cómo cambian los tiempos, ¿ves? Yo quisiera saber exactamente cuál es tu opinión al respecto, porque tú sí conoces exactamente de las agallas que tiene Quique y de lo que es capaz de hacer en aras de él tener el protagonismo. No, pero espérate, Belarminio, una noticia, una información así, una evaluación de un acontecimiento histórico tan importante. Tú tuviste una confrontación con Quique en ese momento por el tema de que el partido no se aliara con Leonel Fernández. Ahora Quique le presta el partido a Leonel Fernández. Esta evaluación, este parecer de Belarminio, lo vamos a disfrutar después de este corte. Conversamos con Belarminio Ramírez Morillo. Y es un hombre de historia, un hombre de mucho conocimiento, mucha capacidad, un organizador de partido, pero un analista político. Y ustedes están esperando su parecer sobre la pregunta que ha hecho nuestro amigo Gustavo Sánchez. Sí, realmente yo en el Partido Reformista era una columna muy importante, ya al final de Balaguer. Recuerdo que yo en el 90 el Partido Reformista me mandó a estudiar a Venezuela, Democracia Cristiana. Luego pasé a ser subdirector de la Escuela de Formación Política. Poco tiempo después me nombraron secretario de capacitación y delegado técnico en la Junta. Yo era toda una autoridad. Y en la campaña electoral, las campañas electorales también estaba en los equipos de estrategia. Yo tengo un hermano reformista que formaba parte de esa escuela, Luis Francisco de Asa, claro, de Villa González, sí, muy sí, amigo tuyo. Él fue de lo que yo le di instrucción, sí, formación política. Pero en la campaña del 2000,
hubo algo muy especial en el sentido de que fue la última campaña en que Balaguer participa. Y el delegado del Partido Reformista, el jefe mío en la Junta, era el doctor Olivero Félix. Me llamó mucho la atención que el mismo día de las elecciones llego yo temprano a la Junta y encontré al doctor Olivero Félix saliendo de una oficina con un polochercito, un jean y unos tenis, el mismo día de las elecciones. Yo dije, pero ¿y esto? Pero vi que Fernando Álvarez Bogal salió más atrás. Digo, pero ¿qué está pasando? Eso le estoy hablando del 2000 en que ganó Hipólito. Cuando a mí me llaman de la Máximo Gómez 25 y me piden el parecer, yo le digo, pero que yo solo que soy el delegado técnico. Me dicen, no, usted es el delegado de la Junta, asume en nombre del partido. Le digo, está bien, me senté ahí, asumí en nombre del partido, llegó la plana mayor del PLD, llegó la plana mayor del PRD. Había en ese momento un pacto entre Quique Antún y mi amigo, que en paz descanse, una persona que me unió una gran amistad, don Henry Cabral, para que Hipólito ganara en primera vuelta. El pacto era con Hipólito. Entonces yo estaba en la Junta muy dinámico, muy proactivo, muy observador, porque mi misma formación y mi especialidad en Derecho Electoral y todos esos procesos como delegado técnico yo veía más que los demás. Entonces en un momento dado me llamaron, me quisieron inferir temor, miedo. Y yo, los sureños somos una gente peligrosa. Cuando tú amenazas a un sureño, prepárate, que viene con toda la garra del mundo, una provocación. Y ahí comenzó el problema, la diferencia mía con el ingeniero Antún, que hasta este momento éramos pana full, yo era un niño mimado de él, pero se dieron cuenta de que yo era una persona muy correcta. Yo cuando asumo una causa de un partido, de un liderazgo, a mí hay que picarme en trocitos, porque yo ni me toverso ni me doy. Yo asumo la política con un código de valor y con una entrega total. Entonces después ahí iniciaron una serie de problemas que hizo que yo me fuera posteriormente del Partido Reformista. Ya realmente ellos no querían que yo estuviera ahí y yo no podía estar ahí porque yo estaba sufriendo mucho, porque yo me di cuenta que Balaguer dejó el partido en manos de un grupo de gente que lo que estaban era haciendo negocio y que no le interesaba que el partido creciera. Entonces la generación mía que querían hacer del Partido Reformista un instrumento de poder para ganar las elecciones, todos tuvimos que abandonar. Pero Quique no tiene código, Quique no pacta con nadie, Quique pacta con Quique. Si algún día alguien quiere estudiar sabiduría política dominicana, sobre el quiquismo se puede escribir un libro. Porque hay una gente y eso es una teoría política, el quiquismo. El quiquismo es una teoría. El quiquismo es una teoría que hoy te abraza a ti, Víctor, mañana abraza al diputado y pasado, o sea, se acuesta de un lado y tú no sabes nunca de qué se levanta. Porque hay que ver, por ejemplo, pacta primero con el PLD en el 96, pacta. Después vino el problema con Guillermo Moreno, que estaba atacándole a la familia por meterle preso al papá. Eso generó un disgusto de nosotros los reformistas con el PLD y eso le abre a Hipólito. Pacta con Hipólito en el 2000, un pacto de verdad. Después cuando Leonel viene en el 2004 firmó un acto notarial y la contraparte del PLD fue Franklin Almeida, un acto, Es la primera vez en la historia dominicana que un dirigente de un partido acuerda apoyar a un partido que no es el suyo por abajo y que hacen un acto notarial. Eso no tiene precedente en la historia política latinoamericana. Pero después entonces el PLD filtró a los medios de comunicación el pacto y eso armó tremendo lío y ahí nosotros nos dimos cuenta que no valía la pena seguir en esa organización política. Porque aquí Quique Antún, por ejemplo, un partido en la mano de Quique Antún. Mira, Quique Antún tú lo tomas, lo subes en un barco. Tú te lo llevas al medio del mar y lo tiras. Quique Antún saca una cajetilla de cigarrillo de un bolsillo. Saca una caja de fósforo del otro bolsillo. Prende un cigarrillo y se lo fuma. En el fondo del mar y no se le apaga. Quique Antún engaña a todos los políticos de este país, nacido y por nacer. Entonces, cuando ellos ahora le tiran, cuando ellos le ponen esta a Leonel, ellos no es, Leonel cree que ellos le están poniendo un partido en las manos
por sus méritos de Leonel, no, es para ellos explotar y utilizar a Leonel. Porque ellos saben, la candidatura de Leonel va a ser rechazada. Precisamente en ese... Leonel no va a ser candidato, pero la estrategia de ellos es no tener candidato, porque así cada quien vende su pedacito. Precisamente en ese sentido... Y él empezó, Quique se empezó a colocar en medio de una foto de él y Luis Abinader, y Luis entonces le pidió que no utilizaran su foto. Pero voy al tema, precisamente en ese sentido, Belarminio, No, para meter a Luis al medio también. También. en ese sentido, Belarminio, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha sido propuesto por un partido de los trabajadores dominicanos que supuestamente va a cambiar el nombre. Él asume y sus seguidores que pudieran inscribir una candidatura en la Junta Central Electoral cuando la ley realmente lo prohíbe. Sin embargo, ellos pudieran decir que tuvieran una carta bajo la manga, que es el caso de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño Fernández. Margarita es una persona que tú la conoces bien, conoces su perfil, pudiéramos nosotros estar asistiendo, entonces pudiéramos estar asistiendo a una elecciones con 3 dirigentes, Luis Abinader por un lado, en el supuesto caso Margarita Cedeño, que tú la conoces bien, y Gonzalo Castillo, quien todos los pronósticos indican que pudiera ganar las elecciones el año que viene. En ese escenario... ¿Quién pudiera ganar? Gonzalo Castillo. Ahora ¿El mismo, penco? Bueno, independientemente como tú le llames. Ahora Pero mismo, las encuestas no dicen bueno, eso. ahora mismo... Porque no hay encuesta. Sí, hay mucha encuesta. En el momento que no se Pero hay ocupa que Víctor... encuestar después que son Víctor, candidatos. en el No, momento, ya hay encuestas, nosotros Perdón, manejamos encuestas. pero en el momento que tú no estás hablando, Víctor, que nosotros estamos hablando, nosotros estamos terminando de salir de una dificultad que está siendo superada. Pero está muy bajito. Bien, está siendo superada. Pero el tema es cómo tú pudieras analizar esas 3 posibles candidaturas, dado el caso que el expresidente no podrá ser aceptada su candidatura en la Junta Central Electoral y ellos se vean abocados a salir con la propuesta que pudiera tener Margarita no va a ser candidata tampoco. Margarita no va a aceptar. No, pero no es que no va a aceptar. Aquí hay algo Sí, que quiero colocarlo para que no se repita, porque también vi a País Posible diciendo que David podía ser candidato de ellos. El momento de elección ya pasó. El 27 de octubre se cerró el plazo para los partidos elegir candidatos. Quien no haya elegido simplemente se queda sin candidato. País Posible, por ejemplo, no puede llevar candidato porque su reconocimiento fue posterior a la fecha en que se podía elegir candidato. País Posible puede ir en proceso de alianza porque el artículo 141 de la ley 1519 establece que esos pactos pueden ser sometidos por lo menos 75 días antes de las elecciones. Entonces todavía tiene un chance, pero aliado. Digo, es mi humilde parecer. Y quisiera escucharte. Eso es lo que establece el derecho electoral, lo que tú acabas de decir. Luego tenemos una situación un poco anormal y el órgano electoral deberá producir sus propias normas sobre el proceso. Porque en el momento en que 5 partidos inscriban mal y la Junta le diga que esa inscripción es inaceptable, la Junta tiene poder y facultad para darle un plazo a esos partidos para que corrijan. Siempre y cuando hayan elegido dentro del calendario que la Junta fijó y que se venció el 27. Pero Víctor, la Junta, los partidos lo hicieron en el calendario, pero lo que pasa es que han escogido a una persona que puede ser objetado legalmente, pero todavía el caso no ha llegado a la Junta porque no puede llegar antes de. Exacto. O sea, tú no puedes oponerte a algo que no ha sucedido. Así es. Entonces, cuando se dé ese caso, la Junta sí puede darle un breve término a los partidos y decir, esta persona no puede ser candidato. Tienen 24 horas o 36 horas o 48 horas para que lo sustituyan por una candidatura que pueda ser admitida. La Junta tiene esa facultad. Ahora bien, en el año que viene... Eso es discutible. Lo que hay sí es discutible. Muy discutible. El año que viene lo que hay es un pulso entre 2 liderazgos. Aquí va a haber de nuevo una polarización, Luis Abinader y Gonzalo por el PLD. Todos esos partidos, todos esos movimientos, porque es que el sistema electoral condiciona el sistema político, donde hay un sistema de doble vuelta y que hay que ganar con 50 más 1. Al final,
hay dos candidaturas que se convierten en el manantial que atraen, porque esta es una sociedad muy presidencialista. Lo que se pone un poco difícil de ver ahora es triunfo en primera vuelta, se ve segunda vuelta. Pero aquí... Pero se ve segunda vuelta si admitieran la candidatura de Leonel. No admitida la candidatura de Leonel, Luis pudiera irse en primera vuelta. No hay escenario. Porque también pudiera irse Gonzalo en primera vuelta. Sí, pero no hay escenario. No, porque ¿de dónde se alimentaría Gonzalo? ¿De dónde se alimentaría Leonel? ¿Es del PLD? Lo que pasa, Víctor, es que si no hay candidatura, no hay escenario. O sea, por ejemplo, nosotros los que manejamos la investigación de mercado, para medir los productos tienen que existir. O sea, no podemos, por ejemplo, en un estudio de mercado, medir a Leonel si no es un candidato. Ahora, Luis Abinader es un candidato, podemos medirlo. Gonzalo es un candidato. Entonces, yo pienso que hay que dejar que transcurra por lo menos un mes. Pero para ayudarte un poquito, Belarminio, yo saco a conclusión, por los comentarios que termina de hacer Víctor, que ellos no quisieran tampoco que Leonel sea candidato, porque ellos quieren es focalizar todo el voto de oposición a favor de Luis. O sea, que mediante ustedes hacen acuerdo con la fuerza del pueblo para determinadas demarcaciones, provincias y municipios, están apostando. No, el PRM no está haciendo acuerdo con Fuerza del Pueblo. Bueno, el PRM está dialogando con Juntos Podemos, entre los cuales hay 12 partidos y 4 son de nosotros. Porque el Frente Amplio es aliado al PRM. El PRM tiene la estrategia y el plan de ir y tratar de decidir en una primera vuelta. Igualmente lo tenemos nosotros, porque yo soy asesor de Gonzalo Castillo y una pieza fundamental en ese proyecto. Yo pensé que tú trabajabas con Margarita. Yo hace 2 años y medio. Quien comienza con el proyecto Gonzalo somos nosotros. Es correcto. Hace 2 años y medio, cuando ni el propio Gonzalo soñaba. Margarita y yo hay una relación, un trato de liderazgo profesional, pero que Margarita en ningún momento estuvo en la escena puesta como producto para aspirar. Es una persona que yo admiro mucho, ella me admira mucho a mí. Pero yo estuve trabajando a Danilo para la reelección y a Gonzalo como plan B desde un principio. Entonces, de ambos lados vamos a tratar de que se decida en primera vuelta. El PRM va a tratar de decidir en primera vuelta, y nosotros el PLD con Gonzalo vamos a tratar de decidir en primera vuelta. Va a llegar un momento en que nadie va a querer gente tibia cerca. Cuando llegue a abrir, eso es lo que va a suceder. Y lo pueden anotar, que se lo estoy diciendo hoy. Yo quisiera traer un tema, Víctor, estamos consensuando. Las mismas razones que establece la Constitución para que Danilo no pudiera presentarse para el 2020, lo establece la boleta presidencial y está Margarita incluida. Por lo tanto, habría que ver si los impedimentos que tiene Danilo para presentar su candidatura no están totalmente ligadas al impedimento para Margarita, quien es vicepresidente de la República. Son diferentes. No, bueno, es una boleta presidencial. No, pero Víctor, son diferentes. Bueno, es diferente. Se escogen juntos, pero los criterios constitucionales para uno y para otro son distintos. Hoy lo que yo percibo es que es muy probable que Margarita sea la vice de Gonzalo. A Leonel le van a rechazar, Margarita es la vice de Gonzalo y Margarita va a tratar de cohesionar ese PLDismo que se movió con Leonel, que no es tanto como Leonel piensa. Por ejemplo, este señor, que es una persona que yo admiro y respeto mucho, Emanuel Equia Guerrero, escribió un tuit muy interesante. Él dice, Leonel sacó 900,000 votos, de eso hay 300,000 que se los prestó la oposición, dice Equia Guerrero. Hay 300,000 que son del PLD y hay 300,000 que son de Leonel. Eso dice Emanuel Equia Guerrero. Todavía aquí nadie ha podido dividir un partido en el poder. Entonces, Leonel está creyendo una cosa que no le va a salir. Leonel lo que se esté tirando por un derrico, por un precipicio, va a dañar su carrera política, va a terminar muy mal, porque él está ignorando que los líderes entran en la historia no por cómo comienzan, sino por cómo terminan. Y a propósito de eso, con perdón Gustavo, que Margarita trataría de atraer los votantes que siguen a Leonel, pero ¿tú crees que
que con la crispación que se ha llevado a cabo este proceso y que culminó con la renuncia masiva encabezada por el presidente Leonel Fernández, presidente del partido, la renuncia masiva de PLDistas y candidatos que ganaron ese proceso y no le importó su candidatura, han renunciado también. ¿No la juzgarían como juzgaron anteriormente en el PRD a Miguel de Judas? No se repetiría esa historia. Hay algo muy interesante, Víctor. Yo siempre me he enfocado en el estudio de la mente social. ¿Sería la Judas mujer? Hubo en un momento, por ejemplo, en el 2013, yo dije, el liderazgo de la oposición va a ser Luis Abinader. Hubo gente del lado de Hipólito, inclusive gente que se disgustó conmigo. Yo dije, no, yo veo a Abinader ya como el liderazgo de la oposición. Lo dije en enero del 2013. O sea, nosotros vemos antes, los estudiosos de la mente social. Hace 2 años y medio, en primera plana de varios periódicos, salió una declaración nuestra donde nosotros dijimos, plan A, Danilo, plan B, Margarita o Gonzalo. Eso fue primera plana. Entonces, en el análisis yo planteaba que Gonzalo era el heredero natural en este proceso de Danilo y que Margarita lo era de Leonel. ¿Por qué? Porque si Gonzalo no tiene, por ejemplo, dotes organizativos. Permíteme interrumpirte. Esos comentarios, esos análisis, vamos a dejarlo por la próxima segmento. Es el estudio de mercado que me da eso. El próximo no segmento, Víctor, personal. Permítanos volver dentro de unos segundos en lo que nosotros cumplimos con algunos compromisos comerciales. Volvemos. Belarminio, tú dices que el heredero natural de Danilo ha estudiado que debe ser Gonzalo. Yo lo dije hace 2 años y medio. Sí, pero yo pienso, bueno, hay muchos PLDistas y el propio Leonel han acusado a Gonzalo de ser una persona extraña al PLD. Es decir, no es una persona formada en el PLD, no se inició como tú, no vendió Vanguardia del Pueblo, no se le ven dotes organizativos en un partido y hasta hace poco era una figura desconocida. ¿De dónde sale esa apreciación de un estudioso del comportamiento político y del liderazgo, no solo dominicano, sino a nivel latinoamericano y más allá de Belarminio? ¿De dónde tú puedes tener esa aprehensión de que él sea el heredero? Ahora le voy a explicar al país. En enero del 2013, cuando Danilo tenía unos 4 meses en el poder, nosotros comenzamos haciendo una investigación de pensamiento social. Y luego hicimos un estudio profundo de mercados aquí en el Distrito Nacional. Y nos encontramos con que un porcentaje alto de los PLDistas ya estaba proponiendo a Gonzalo como candidato a la alcaldía. Y acababan de poner los ministros de Obra Pública. Y como tú dices, no era una ficha política conocida. A mí me llamó el hecho la atención. Porque primero él nunca había dicho que le interesaba ser alcalde, y menos siendo ministro de Obra Pública. Entonces, en mi laboratorio de investigación, yo permanentemente estoy estudiando a todos los líderes del país, de todos los partidos. Hasta a ti yo te tengo un listado y le doy seguimiento a tu perfil. Porque esa es mi vida, eso es que yo me dedico. Entonces, más adelante, ahí yo comencé dándole seguimiento a Gonzalo. Después yo me desplazaba a las inauguraciones de Danilo y observaba la conducta de los ministros. Por ejemplo, en el PLD hay ministros y ministras que van a un pueblo con el presidente, y este es el salón donde está el público, y ellos pasan medio a medio del salón y no miran ni para el lado izquierdo ni miran ni para el lado derecho, con un guardia o 2 detrás, y van directamente a la silla donde le toca y se sientan y bajan de ahí y hacen lo mismo. Ese es el grupo de ministros que le llaman los soberbios. No, es naturaleza humana, sí. O sea, porque en todos los partidos hay gente que se comporta así. Me puse a observar a Gonzalo y vi que Gonzalo llegaba, salía de su vehículo, vestido simple, camisa manga corta, sin militares detrás,
entraba, saluda de este lado, saluda de aquel, la gente lo llama, y yo dije, pues este hombre es atípico. Porque es que lo que tú acabas de decir de la historia política, que hay gente que dedican su vida a los partidos, a la política, pero desde que tú le das un cargo, no saludan ni a la mensajera, ni al que le abre la puerta, ni le dan las gracias a quien le llega la taza de café, porque se le ve el cargo a la cabeza. Y estamos viviendo una era donde el fuerte de un liderazgo es la empatía, y la empatía se construye con el don de gente, la virtud es caer bien. Claro. La mayoría de los políticos dominicanos no llegan a nada porque caen pesados. Desde que tienen un carguito ya creen que son dioses, miran por encima del hombro. Entonces me di cuenta que Gonzalo caía mejor que el resto de los ministros de Danilo. Y además entonces Danilo andaba toda la semana en visita sorpresa y lo ponía a su lado. ¿No será que hay una sequía de liderazgo en el PLD? No, hay una nueva sociedad, porque yo te pudiera decir lo mismo en el PRM, por ejemplo, en una sociedad donde hay gente como Esquea Guerrero, por ejemplo, como Milagro Ortiz Bosch, como Lo Mejía Riscal, el hecho de que sea Luis Abinader el líder de la oposición, otros dicen lo mismo, pero yo digo que no. Yo lo que digo es que estamos viviendo una nueva sociedad en que el componente ideológico y doctrinario no es dominante y en que la objeción más grande que tú puedes tener es haber dedicado tu vida a la política. Porque los pueblos hoy no quieren gente que hayan dedicado su vida a la política. Los pueblos quieren gente que hayan tenido éxito personal, éxito social y que su éxito lo lleven como referente a la política. Por eso Luis Abinader es el candidato de la oposición. Eso es verdad. Y por eso podemos Gonzalo... Decir, vamos a aplaudir ese primer consenso, Gonzalo. Sí, claro. Gonzalo Gustavo, es hijo de un barbero. Eso es verdad. La gente quiere gente de éxito. Gonzalo es hijo de un barbero, de una ama de casa, de un barbero. No, pero yo lo digo en el caso de Luis Abinader. Gonzalo, en el caso de Gonzalo es mucho dinero. Ha creado... Igual. Gonzalo ha creado 3 empresas fuertes. Y la ha mantenido. Ahora vamos a desbaratar el consenso, porque yo aplaudí fue por el caso de Luis. Ahora... ¿Tú aplaudiste por Gonzalo? Por primera vez, un gerente exitoso van a competir 2 empresarios. Un gerente exitoso igual que Luis. Pero por primera vez van a competir 2 empresarios como dominantes en el nivel presidencial. En América Latina, en otros países, ese fenómeno comenzó dándose en los años 90. Aquí se va a dar en el 2020. ¿Por qué aquí se da? ¿Y cómo tú juzgas para los políticos, entonces, los políticos tradicionales, bien o mal eso? Déjame terminar la idea. ¿Por qué se dilató aquí el proceso? Porque los partidos eran muy fuertes. Los partidos tenían, pero antes los partidos tenían unas élites partidarias, desde la muerte de Trujillo que se fraguaron, que eso era irreemplazable. Cuando caen las ideologías, cuando caen la doctrina, cuando viene la TV democracia, cuando el ciudadano es más libre y más independiente, comienza a valorar a la gente por el afecto, por el agrado, por el que le cae bien. Entonces, la influencia de los políticos sobre la ciudadanía se ha reducido considerablemente y lo que domina es el agrado. Entonces, ahora vamos a tener aquí, por primera vez, 2 empresarios compitiendo por la candidatura presidencial y eso es positivo. Porque Luis Abinader no pegó afiche, ni hizo coleta, ni hizo turba en la UAS como hicieron los otros, y es el líder de la oposición. Así es que tenemos una sociedad que es fértil para liderazgo con ese perfil. Y eso es saludable, eso es positivo. Dale un chance a Gustavo, antes que te muera. Dale un chance a Gustavo, que hace rato te quiero hacer una pregunta. Yo no quiero terminar el programa sin tocar un tema. Vamos a hacer una segunda parte. Que es el producto de una decisión del Tribunal Superior Electoral dándole aquiescencia a una demanda de una compañera del partido que incoó una acción ante el Tribunal Superior Electoral sobre el derecho de estar presente en una boleta de acuerdo a lo que establece la ley electoral del 40-60 de la mujer. Ante esa situación, los partidos se ven en la obligación, Belarminio, quisiéramos comentar de todo esto, en que la participación de la cuota de género 40-60, que un sector de la población tenía entendido que era de aplicación local solamente para el cargo municipal, que el cargo congresual se podía aplicar a nivel nacional.
yo quisiera, por ejemplo, que tú nos hablaras de cómo cambia esto, el escenario, porque hasta en el PRM todos los partidos tienen problemas para poder consensuar los temas de la boleta donde la participación de género esté respetada como dice la ley. Porque es que llevar la matemática como ciencia exacta a un sistema electoral es imposible. Pero, por ejemplo, en Valverde Mao, ¿cuántas diputadas tiene el PLD? Son todas mujeres. Todas mujeres. Hubo un momento que en San Pedro de Macorís eran casi todas mujeres, Sí. o son mayoría mujeres. La Junta hace el cuadre, deben ser 60-40, mínimo, pero hay provincias donde tú no lo puedes aplicar. Tú no lo aplicas en uno, pero lo aplicas en otro. Y cuando se hace el promedio, no debe ser inferior. En Monteplata son 3 diputados. Es imposible Mira, aplicar el 40-60. No puede ningún partido inscribir menos del 40% de mujeres. 76 mínimo. Sí, pero Que debe ser lo que primará. 60, no debe ningún partido inscribir mínimo el 40% de hombres. Porque Correcto, la cuota es de género. De género, 70. Bueno, 76. Pero es de género. Correcto. Ahora, esa es una matemática que a la gente no le interesa mucho, porque es que el sistema electoral, todo eso de fórmulas y cosas, eso no tiene tanta relevancia. Ya los partidos, en función del activo de liderazgo, un partido puede decir, no, en Pedernales nosotros vamos a inscribir dos hombres, perdón. En Pedernales puede decir, vamos a inscribir 2 hombres, pero en Elías Piña vamos a inscribir 2 mujeres. Si no existiera la ley, eso fuera así. Yo escribí una carta al presidente de la Junta Central Electoral iniciando la aprobación de la ley, cuando descubrí que el arrastre entre diputados y senadores estaba eliminado y cuando descubrí que de acuerdo con el artículo 53, párrafo 3º de la ley 3318, la participación de los puestos de la mujer eran por demarcación. Estando claro que la demarcación es la provincia, no la circunscripción. Y que no es aplicable de la manera general, Víctor. La circunscripción es una división administrativa dentro de una provincia. Dentro de una provincia. Como la ley es la ley, el imperio de la ley es la ley, donde tiene 2, 1 es 50 y no, por tanto no es menos de 40, y 1 es 50 y por tanto no es más de 60, no se viola. Ahora, ¿qué dijo la Junta Central Electoral? Y en esto hay que ser bastante cuidadoso. Eso quiere decir, Víctor, que en la provincia que hay 2 diputados, uno tendrá que ser 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si eso debilita el sistema de partido, lo que tenemos que hacer es ser sincero, porque hacemos muchas leyes populistas, y nosotros sabíamos eso desde un principio, pero todos los líderes recibieron a las mujeres y a los jóvenes y les dijeron que apoyaban esa postura de esos sectores. Sobre la base que la participación pero ya tenemos nacional, el hecho, Víctor. ya tenemos el hecho. Frente al hecho consumado, hay que aplicar la ley. ¿Con cuál reglamento fueron las mujeres a las primarias? Con el reglamento de primaria que dictó la Junta Central Electoral, que establece que las mujeres más votadas sustituyen a los hombres menos votados en hombres descendentes, aunque artículo 36 del reglamento. Artículo 36 del reglamento. El reglamento no puede estar por encima de la ley. Óyeme, lo que establece que una persona que haya participado y haya perdido las reservas sustituyen. No, eso no lo dice en ningún lado. Claro que sí, lo dice nuestro reglamento, nuestro estatuto lo dice. Pero el de ustedes del PLD. Bueno, y lo dice la propia ley. No. Es te dice a ti que un candidato que ganó puede ser sustituido por una persona que perdió. Óyeme, Gustavo, con todo el respeto que me merece. Pero los partidos lo sustituyen, porque si no, entonces la cuota no tiene razón. Es que cuando la Junta Central Electoral proclama un candidato que ganó en la primaria, no puede ser sustituido. Vamos a dejar esa discusión porque el tiempo se nos ha acabado y como tenemos un invitado de la calidad de Belarminio, vamos a permitirle que en un minuto él se pueda despedir con un mensaje positivo a la nación, pero me gustaría que agote de esa capacidad de síntesis que tú tienes, y yo te he visto, te sigo también, que tú me digas si en el caso hipotético de que Leonel fuera aceptado como candidato, ¿vendría a competir la oposición a Luis Abinader? ¿Tendría Luis Abinader que cuidarse de Leonel?
Aquí lo que hay ya definido es una batalla Gonzalo Abinader. Todo lo otro es per cata minuta. Yo lo que aspiro es que hagan una campaña electoral enfocada en ideas, en propuestas, una campaña positiva, que es lo que la sociedad demanda y necesita hoy. Una campaña enfocada en el futuro para mejorar el nivel y la calidad de la política. Entonces tendremos el próximo presidente de la República, que será o Gonzalo o Luis Abinader. Bueno, un mensaje ya positivo ha dejado Belarminio, y como aquí estamos consensuando, ¿podremos consensuar eso? Yo pienso que sí, claro que sí. Yo me inclinaría ahí, me atrevo a jugármela, a que de esos dos, Luis Abinader será el próximo. Ah, claro, claro. Tú no haces otra cosa. Señores, no hay tiempo para más. Hasta la próxima semana, cuando estaremos de nuevo en otro espacio de Consensuando.